Jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 7. Estamos en la modalidad semiescolarizada. Soy su nombre Pablo Moreno, a sus órdenes, el maestro Pablo Moreno. Vamos a trabajar hoy en el inglés 3. Vamos a ver un tiempo un poquito complicado, aunque lo vimos la semana pasada. ¿Cómo les fue? Platíquenme. ¿Qué tal les fue? Espero sus comentarios a través de la plataforma Classroom. ¿Cómo les fue? ¿Se les hizo difícil? ¿Se les hizo fácil? ¿Están repasando? ¿Se acuerdan de algunos puntos específicos? ¿Se acuerdan lo que les comenté sobre los verbos regulares, los verbos irregulares? Bueno, vamos a tomar ahorita de nuevo el tema de la voz pasiva. Nada más que ahora la vamos a ver en pasado simple. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos en presente simple? Y me imagino que estuvieron repasando todos los días, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con las diapositivas. Bueno, la voz pasiva, como les dije la semana pasada, tiene una fórmula universal que vamos a ir trabajando poco a poquito, que vamos a ir viendo a detalle, que es importante irla trabajando ustedes para que sea cada vez más fácil. Los verbos regulares y los irregulares tienen su regla, ahorita lo vamos a repasar. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción, o sea que le damos más importancia al sujeto. El sujeto es la persona más importante en la voz activa. Y en la voz pasiva, la más importante es la acción del verbo que se convierte en nuestro sujeto. Bueno, como lo vimos la semana pasada, repasamos los verbos regulares y los irregulares. Recordamos que los regulares solamente le agregamos la extensión ed a cada uno de los verbos, al 100% de los verbos. Y los irregulares, pues ya sabemos que tenemos que ir a la columna número 3 de la lista de los verbos irregulares que ya se tienen que estar familiarizando ustedes, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde empezamos a reconocer de nuevo los verbos irregulares. Si tú notas aquí en la primera columna, que esa es la columna que se le llama V1, que es la columna de los verbos en infinitivo o en forma simple. Estos son la segunda columna, estamos hablando del pasado simple, que ahorita, mucho cuidado porque aquí nos vamos a estar enfocando en el pasado simple. Nuestro tiempo que vamos a ver hoy es pasado simple. Ahorita vamos a ver la estructura, pero ojo con el pasado simple. Después de aquí nos vamos a pasar al pasado participio. Si recuerdan la fórmula, bueno, van a entender por qué les digo cuidado con el pasado participio. Aquí vemos un ejemplo que vimos la semana pasada también de los verbos, de cómo se manejan, los infinitivos, los pasados y los participios. Ahí vamos familiarizando con verbos que ya conocemos, como el verbo comprar, que últimamente hemos estado practicando mucho en casa, comprar. Algunas otras cosas como comer, verbos muy sencillos como manejar. Entonces, todo esto que está en rojo es lo que tú tienes que utilizar para la voz pasiva. Bueno, la voz pasiva en presente simple fue lo que hicimos la semana pasada. Ahorita vamos a repasar rapidito la semana pasada para que recordemos un poquito lo que hicimos. Vamos ahora pero lo vamos a hacer en pasado simple. Entonces vamos a ver las diferencias y las similitudes. Las reglas del presente simple, ¿cuáles son? En afirmativo tenemos, por ejemplo, un sujeto, tenemos un verbo base y tenemos un complemento. Ese es el presente simple. ¿Por qué es importante? Porque siempre tenemos que identificar qué verbo estamos trabajando. Si nosotros no sabemos en qué tiempo estamos, no podemos hacer la voz pasiva. Si estamos haciendo la voz pasiva en presente simple, la respuesta en la pasiva sería diferente. Si el activo está en presente continuo, pues la respuesta va a ser completamente diferente en pasivo. Ahorita van a ver la tabla que les voy a mostrar donde vienen todos los tiempos, ¿ok? En este caso, pues repasamos el presente simple. Son algunos ejercicios que hicimos la semana pasada, donde viene, ¿cómo viene? Sujeto, verbo en presente y complemento. Bueno, ahora vamos a ver el pasado simple, que es el que vamos a entrar ahorita, que sería el sujeto más el verbo en pasado. Recordando que son dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Aquí fíjense cómo tenemos un verbo en pasado. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Voz pasiva en su fórmula universal. Jóvenes, les pido que esta fórmula que está apareciendo en pantalla la tengan muy presente en sus cuadernos, escríbanla, repásenla, apréndansela de memoria. Sujeto más forma finita del verbo to be. ¿Qué significa? Que en el tiempo que estés hablando, en el tiempo concreto que estás hablando, pues ese es el tiempo que vas a utilizar. Si estás en presente, utilizamos was, were. Si estás en presente continuo, ahorita te voy a decir lo que vas a hacer con él. Ya no es lo mismo como lo hacemos de forma base en el presente simple. Checa la diapositiva y vas a ver cómo va a cambiar ahí un poquito cada uno de los tiempos.
Voz activa, ya lo practicamos. Vimos la estructura de la voz activa en presente simple. Tenemos el verbo aquí, el sujeto, tenemos el verbo y tenemos la acción del verbo, que fue lo que comió. Bueno, ¿qué hicimos? Eso ya lo tienen en su cuaderno, ya lo tienen en el video pasado. Y la voz pasiva, ¿cómo la resolvimos? Hicimos que la acción del verbo se convirtiera en el sujeto. Aquí pusimos el verbo to be en presente y pusimos el verbo en pasado participio, que fue lo que hicimos. La voz pasiva, en su tiempo pasado, presente, en el que quieras, siempre tenemos que utilizar los verbos en participio. Bueno, aquí está la estructura un poquito más clara del presente simple. Dice, he opens the door. Él abre la puerta. ¿Quién es nuestra acción? ¿Cuál es la acción? La acción fue la puerta. ¿Qué fue lo que se abrió? Entonces, la puerta fue la que se convirtió en nuestro sujeto. La forma finita del verbo to be nos dice que vamos a poner es, porque es un singular. Y open es el pasado participio del verbo ese. Hay que buscarlo en la lista de los verbos. Este es un verbo regular, por eso no hubo problema, le pusimos ed. El agente que tenemos que utilizar para recordar a nuestro sujeto. Aquí tenemos una oración en pasado simple y en voz activa dice, the cat killed a snake. El gato, pues, aniquiló a la víbora, ¿no? Entonces, una víbora fue aniquilada por el gato. Esa es la esencia de esto, ¿no? Entonces, a snake was. ¿Por qué puse was? Porque estamos en pasado simple. Entonces, manejamos el verbo to be, was para el singular y manejamos were para el plural. Aquí hay otro ejemplo de cómo manejar los dos tiempos. Todos estos que les estoy presentando, todas estas cosas que están en pantalla son para que tú le pongas pausa, las estructuras, para que veas cómo se hacen las oraciones. Todos esos gráficos que te puse, ponle pausa a la hora de hacer oraciones. Entonces lo tienes en pantalla, en tu cuaderno lo estás realizando y dices, ok, aquí está el presente, aquí está el verbo to be, aquí está el pasado participio, lo bajo, lo pongo. Eso es lo que tienes que hacer para aprender este tiempo. Recuerden que es gramática, es algo que tenemos que trabajar y lo tenemos que conocer y es importantísimo para nuestro examen. Bueno, siguiente diapositiva, les decía, ¿cuál es el problema? Si se fijan, ese personaje está, canijo, ¿en qué tiempo está esto? Está en presente simple, está en presente perfecto, en presente continuo, ¿en qué tiempo está? Vean la tabla que está a continuación. Les pido, por favor, que esta tabla la hagan en su cuaderno y así como está hecha, se la muestren a su maestro en Classroom. Lo único que te voy a pedir es esto, que cambies el complemento que está aquí. Por ejemplo, dice, I make a cake. Aquí en vez de cake, tú pon otra cosa, una pizza, pon un hot dog, pon algo que tú puedas complementar diferente para que sea de tu cosecha los ejemplos que están aquí. No le hace que repites aquí y aquí vas a volver a repetir, pero lo que vas a cambiar es la estructura de aquí. ¿Okay? Por ejemplo, en presente simple, si te fijas, dice I make a cake. Yo hago un pastel. Dijimos que eran rutinas, cosas que hacemos en presente simple. Entonces, ¿cómo contestamos? Lo único que hacemos es, hacemos el verbo to be en presente y ponemos el pasado participio del verbo make. En presente continuo, si te fijas, dice, I am making a cake. Yo estoy haciendo un pastel. Ya cambió. Ya no es yo hago, ahora yo estoy haciendo. Cuando pasa esto, entonces yo me voy acá. Y si te fijas, aquí tengo que es el verbo to be en presente. Y aquí tengo el verbo to be con ing. Ese es un auxiliar que es muy diferente a lo que hicimos acá. Ese es necesario porque acuérdense que todo lo que tiene que ver con continuo, que es continuo, todo lo que sea continuo lleva ing en su extensión. Entonces estamos en una disyuntiva ahí. ¿Qué hacemos? O ponemos ing o ponemos el pasado participio. Entonces en este caso lo que hacemos es agregamos el verbo to be, ponemos este auxiliar para cumplir con el presente continuo y ahora sí ponemos el participio del verbo. El participio siempre tiene que estar. Ahorita en las oraciones te va a quedar un poquito más claro. Presente simple, presente pasado simple, en singulares y plurales. Ese es bien importante porque lo tengas en mente. Singulares, si el objeto, que en este caso se convirtió en sujeto, es singular, manejamos was. Si es plural, manejamos were. Aquí es diferente porque estamos hablando de pronombres. Yo, tú, ella, él, eso. Aquí estamos hablando de plurales en una forma diferente porque estamos conjugándola con el pronombre. Ahora lo vamos a utilizar para los objetos que se convirtieron en las personas más importantes de la oración, en voz pasiva. Bueno, empezamos con la primera, el ejemplo un poquito más claro. Tenemos un grupo muy famoso que revolucionaron el mundo, fueron los que cambiaron todo en aquellas épocas, que se llaman The Beatles. Y yo es una frase que me encanta, que fue algo que desde niño crecí con esos grupos. Dice, The Beatles changed the world. Los Beatles cambiaron al mundo.
En voz pasiva, si te fijas, en voz activa, que aquí eso significa voz activa, active voice, dice The Beatles, este es nuestro sujeto. Aquí está nuestro verbo en pasado. La clase pasada lo hacíamos en presente, aquí ya está en pasado. ¿Ok? ¿Qué fue lo que cambiaron? Cambiaron al mundo. Entonces, ¿cómo empezaría tu oración? Tiene que empezar con la acción del verbo, que fue the world, que fue lo que cambiaron. Entonces, pues obviamente empieza the world. Y aquí está la clave del presente. Siempre poníamos es. ¿Recuerdan? Si no te recuerdas, checa tu video otra vez. Y aquí dice, ahora dice was. ¿Te fijas la diferencia? Dice the world, el mundo fue cambiado por los Beatles. Esa es exactamente la esencia de la voz pasiva. Vamos a ver esta niña que está disfrutando una linda galleta. Y dice, Maria ate a big cookie with milk. Aquí tenemos un poquito diferente porque tenemos dos objetos. Dice, Maria comió. Maria ate. Maria comió. No necesariamente tienes que poner cookie, pero puedes poner cualquier cosa. Pero yo puse, Maria ate a big cookie with milk. ¿Qué fue lo que comió? Ella comió todo esto con leche, galletas con leche. Entonces, galletas con leche tendría que ser el sujeto. Entonces, quedó a big cookie with milk was eaten. Este es el pasado participio del verbo ate. Ahorita te voy a enseñar en esta parte cómo se manejan los verbos. El verbo en infinitivo quedó eat, en pasado es ate y en participio es eaten. Entonces nos vamos a concentrar mucho en esta y en esta. En el pasado simple estamos en esta y ya que lo tengamos nos tenemos que ir al pasado participio. Siguiente oración dice Jim drank water in class. Tomó agua en clase. Jim, famoso Jim Carrey. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Water was drunk. Agua fue tomada por Jim en clase. ¿Ven la diferencia entre una y otra? Y aquí tenemos el uso de los verbos igual. Se los pongo aquí para que ustedes puedan hacerlo en casa, ponerle pausa al video y entender por qué este verbo está aquí y por qué este verbo está acá. Entonces, la voz activa es la forma base de hablar y la forma pasiva es la forma que es la que estamos trabajando ahorita. Entonces, Jim drank water y lo paso yo a drunk. ¿Okay? Entonces, chequen bien las diapositivas, una por una, poniéndole pausa para que entiendan por qué lo hicimos. ¿Okay? En tu cuaderno tienes que tener la fórmula universal para que entiendas qué paso utilicé. Cada paso que yo utilicé está ahí en la oración que tienes en pantalla. Ahí viene exactamente cómo lo estamos haciendo. Entonces, tú en tu cuaderno, con el video en pausa, podemos hacer oraciones interesantes. Si tienes alguna duda, pues puedes preguntar en Google Classroom y te estaremos contestando con mucho gusto, mandando ejercicios. Pero, muy importante, también busca por tu cuenta. Nosotros te vamos a mandar muchísima información, toda la que tú necesites. Pero si quieres practicar, hay muchas páginas donde tú puedes buscar. Entonces, siguiente diapositiva, por ejemplo, dice, estamos aquí con un chef que está cocinando una carnita y como que está un poquito caliente el sartén. Dice, the chef burned the meat. El chef quemó, es el verbo quemar, la carne. Aquí tenemos el verbo en infinitivo, burn, ese es el verbo base. Nosotros estamos ahorita en pasado simple y si se acuerdan de la fórmula dice sujeto más verbo en pasado. Que aquí está, sujeto más verbo en pasado. Porque tiene ed, recuerden que los verbos que tienen ed es que son regulares. ¿Okay? Por eso es muy sencillo los verbos regulares. Y el pasado participio de sería diferente, sería burned. ¿Okay? Entonces, fíjense la diferencia entre uno y otro. Entonces quedaría, the meat was burnt by the chef. Simplemente volteamos la oración. Tenemos a Will Smith, que lo conocemos todos por muchísimas películas, y dice que Will cocina pescado y arroz. Will cook fish and rice. Pues no se ve que lo hizo muy bien, ¿verdad? Pero al menos lo intentó. En casa me imagino que muchos de nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo quedaría la oración? Fish and rice was cooked by Will. Y abajo le pongo not very good. No muy bien. Pero fíjense, la esencia de todo esto fue el verbo en pasado. Esto es un verbo regular también. Entonces su participio va a ser exactamente igual. Aquí tenemos a Robbie Gordon. Dice, Robbie Gordon drove fast in the race. Manejó muy recio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Robbie Gordon? Manejó. ¿Qué manejó? Pues muy rápido. Entonces ponemos fast was driven by Robbie Gordon in the race. Aquí tenemos los verbos también.
Pablo paid the bill last week. ¿Cuál fue nuestro verbo? Entonces ponemos, the bill was paid by Pablo last week. Esa es la esencia. Michael saw a good movie in heaven. Como saben, pues ya no está con nosotros, pero me imagino que sigue disfrutando. A good movie was seen by Michael. Goku fought during the last battle. Aquí tenemos los verbos en presente, pasado y en participio. Y por lo pronto, pues es todo por hoy. Les agradezco mucho la atención, jóvenes. Les pido, por favor, estamos ya en la semana 7. Ya vamos a llegar a la semana, ¿cuál? Semana 8. Así que viene el examen, jóvenes. Prepárense muchísimo. Si necesitas 1000 ejemplos, pues 1000 ejemplos te voy a mandar. Así que échale ganas y nos vemos la próxima. ¡Ánimo!